Bienvenido. Antes de cerrar los ojos o de acomodarte para este viaje, respira hondo. Siente cómo tu cuerpo se relaja, cómo cada inhalación te trae calma y cada exhalación disipa tensiones. Imagina ahora un gran palacio bañado por la primera luz del alba, un mundo de espejos, dorados y susurros. Pero tras su fachada brillante late un ritmo distinto, el pulso silencioso de quienes hacen posible el esplendor. En este recorrido, le daremos voz al silencio, pondremos atención a los detalles que rara vez se cuentan. Contemplaremos el trabajo invisibilizado de aquellos que, con manos cansadas y miradas cuidadosas, sostenían la grandiosidad de Versalles. Te invito a abandonar el afán moderno y a adentrarte con calma en los pasillos fríos, a escuchar el eco de campanas tempranas y a sentir el roce áspero de una peluca empolvada. Te acompañaré, paso a paso, para descubrir que detrás de cada espejo hay sudor, detrás de cada festín hay un murmullo de cautela, y detrás de cada sonrisa real, la tensión de no ser visto. Relájate. Deja que tu mente flote como una vela apagándose lentamente. Y cuando estés listo, emprendamos juntos este viaje al corazón de un palacio que brilla y duele en silencio. Ahora, imagine el alba rozando apenas los jardines de Versalles. No son los primeros rayos de sol lo que te despiertan, sino el repiqueteo suave de una campana de bronce, colgada en un pasillo estrecho. Con la luz aún dormida, comienza tu día. Campanas y frío de piedra. Usted abre los ojos en una pequeña alcoba porosa, muros de piedra fría que mantienen la temperatura gélida de la noche. Abre las cortinas tullidas y apenas entra un hilo de luz rosada. Desde el pasillo, otra campana, una llamada para levantarse. Con pasos medidos, pisa un suelo de losas frías. Cada roce del calzado contra la piedra envía un escalofrío que recorre la columna. Aún no ha calado el sol, y usted ya camina por corredores silenciosos, respirando un aire cargado de humedad y algo de polvo antiguo. La rutina de la limpieza del oro. Tras los primeros pasos, llega el momento más meticuloso, limpiar el mobiliario dorado. Tome un paño suave y póngase guantes de lino. Pase la tela por los marcos de los espejos y las molduras de las sillas. Allí donde solo la vista real o el reflejo del rey se detiene, usted retira partículas diminutas de polvo. Cada superficie debe brillar sin rastro de mancha, pues un minúsculo destello falso podría ser el motivo de una reprimenda. Imagine la concentración necesaria, movimientos lentos, repetidos, una y otra vez. Cada dentelleo en el oro es un testigo mudo de su paciencia. El pequeño gran deber del orinal. Al avanzar hacia las habitaciones reales, usted lleva consigo un objeto inesperado, el orinal. Antes de que alguien pronuncie palabra, usted debe acomodarlo discretamente junto a la cama del monarca. El cuero curtido del recipiente roza su piel, a cada paso, piensa en lo que ocurre tras la cortina. Debe ser rápido y silencioso. Durante la noche, mantuvo su vigilia, dispuesto a retirar el orinal en cuanto el rey termine. Luego, limpiarlo, vaciarlo fuera de los muros del palacio y dejarlo listo para el siguiente uso, todo sin alterar ni un centímetro el brillo de los pasillos. Silencio y normas de invisibilidad. En esta vida, usted es un espectro de tela y madera. Ni una palabra fuera de turno, ni un susurro demasiado alto, cada gesto está regulado. Si al pasar frente a una ventana abierta se asoma en el jardín, debe detenerse, inclinar la cabeza y proseguir en silencio. Nadie debe advertir su presencia, salvo el mayordomo que dirige la orquesta de pasos invisibles. A veces, el palacio parece un gran teatro donde usted es parte del decorado, sus propias necesidades quedan siempre en un segundo plano. La picazón de la peluca empolvada. Al preparar sus propias ropas, aunque modestas, siente el leve cosquilleo del polvo de la peluca empolvada. Se la quita y la sacude con cuidado, consciente de que cualquier mota visible podría ser causa de burla. Cada día, antes de ponerse el uniforme, debe revisar que no haya insectos ni restos de polvo excesivo. El roce de la peluca nueva, aún limpia, le recuerda la finura del protocolo,
una migaja de descuido bastaría para romper la ilusión de perfección. Y así, entre ecos de campanas, muros gélidos y meticulosos gestos, transcurren sus primeras horas en el palacio. Cuando el sol apenas dibuja sombras alargadas en los jardines, usted ya ha pulido oro, vaciado orinales y caminado kilómetros invisibles por los pasillos. Imagine, por un momento, la cadencia lenta de esa rutina, un latido constante y mesurado, que apenas se interrumpe, donde el silencio se convierte en su compañero más cercano. Y ahora, mientras el sol se eleva con más confianza sobre los jardines, detengámonos a contemplar al monarca cuyo capricho y disciplina esculpieron Versalles a su imagen. Imagine a un niño de 5 años, Luis XIV, asumiendo un reino fracturado, y creciendo con la sombra perpetua de una regencia que lo limitaba. Ese pequeño príncipe se convirtió, con el paso de los años, en el Rey Sol, un astro central alrededor del cual giraba la corte entera. 1. La obsesión por la apariencia. A los 16 años, tras siglos de reyes itinerantes, Luis XIV tomó la decisión monumental, construir un palacio que superara en esplendor a cualquier otra residencia real. Su obsesión no era solo la grandeza arquitectónica, sino el control absoluto de cada aspecto de su vida y de la de quienes lo rodeaban. Imagine el ritual diario que él mismo instauró, un ceremonial dividido en minutos perfectamente contados. A primera hora, recibía el lever o levee, donde vestidos a la usanza más exquisita, nobles y servidores esperaban en fila para ver cómo se abotonaba su camisa real. Cada nudo, cada pliegue, debía ajustarse a un protocolo inquebrantable. Una corbata mal atada, una manga arrugada, y la corte entera quedaba en suspenso, conteniendo la respiración ante el mínimo desatino. Los espejos, por tanto, no solo reflejaban rostros, eran el testimonio implacable del poder de Luis XIV para dictar estándares casi inhumanos de perfección. 2. El ritual de la comida y el gran comedor. Con el alba ya firme, pasamos al momento del gran comedor, la mesa más vigilada de Europa. El Rey Sol tomaba sus alimentos en público, convirtiendo un acto cotidiano en un espectáculo de deferencias. Cada plato llegaba envuelto en expectación, sopas aromáticas, carnes finas y guarniciones perfumadas, todo dispuesto con una delicadeza casi clínica. Observe cómo los camareros, alineados a la perfección, se movían al compás de una coreografía invisible. Ni un crujido de hueso de ave ni un susurro de cuchillo rompiendo un grano de arroz, el silencio era un actor más en esa ceremonia. Y si alguno de los asistentes rompía la compostura, era peor que un error de protocolo, se convertía en una afrenta personal al monarca. Así, el comedor real se transformaba en un escenario donde el placer de comer se entrelazaba con el rigor de la obediencia absoluta. 3. La construcción eterna y el costo humano. Pero la historia de Luis XIV no se limita solo al esplendor visible. Detrás de las fachadas de mármol y los jardines geométricos, latía la fatiga de miles de obreros y artesanos. Durante años ininterrumpidos, se levantaron muros y fuentes, se tallaron estucos y se diseñaron tapices. Imagine la vida de esos albañiles que, en invierno, trabajaban con dedos entumecidos por el frío, sin otra protección que un chal de lana fina. O los escultores, cuyos martillos resonaban día tras día, esculpiendo figuras que, al final, serían acariciadas por manos reales. Y aunque muchas de estas historias se pierden en los archivos, podemos oír aún el eco de las herramientas golpeando la piedra, un ritmo incansable que sostenía la grandeza real. Al precio de madrugadas interminables y jornadas que se alargaban más allá del ocaso. 4. El legado de un control total. Con el paso de las décadas, el poder de Luis XIV se afianzó en cada rincón de Versalles. Instituyó leyes que regulaban desde la moda hasta la etiqueta del saludo, extendiendo así su autoridad más allá de las armas, dominaba mentes y costumbres. Piense en la ceremonia del cauche, el momento inverso al lever, cuando el rey se retiraba a descansar. Una vez más, el sonido de una campana suave llamaba a los cortesanos a reunirse en el dormitorio real para presenciar la última reverencia del día.
Luz de velas, susurros apenas audibles, y el crujido de los tapices que envolvían la estancia. Solo al cerrar la puerta se disipaba la tensión, pero la rutina estaba lista para reiniciarse al primer timbrazo de madrugada. Así, este hombre que nació bajo la corona creció rodeado por ella hasta convertirla en una prisión dorada de la que nadie escapaba realmente, ni los sirvientes que lo servían, ni los nobles que soñaban con su favor. Y mientras contempla en su mente al joven Luis convertido en sol inmóvil, sienta el ritmo sosegado de su vida, un latido continuo de ceremonias y silencios. Piensa en cómo, bajo cada pliegue de tela y cada destello de espejo, se halla la voluntad de un monarca que supo encerrar a todos en una danza perpetua de obediencia. Ahora, permita que su mirada se desplace más allá de los salones dorados y descubra el laberinto silencioso que palpita tras las paredes, pasadizos ocultos, escaleras angostas y recovecos apenas registrables para el ojo distraído. Imagine que un murmullo, como el eco de un pensamiento, recorre las piedras, cada ladrillo guarda confidencias, cada grieta, promesas calladas. 1. Pasadizos y puertas camufladas. Bajo los suelos pulidos de mármol se extiende una red de túneles estrechos. Algunos se inician tras paneles de madera que, al tacto, ceden como pétalos. Usted, como sirviente o confidente de un noble influyente, podría deslizarse en esos corredores, el aire cambia de temperatura, volviéndose más frío y denso, y la luz de una sola vela revela muros grises, sin ornamentos. Imagine las conversaciones contenidas, susurros sobre escándalos, acuerdos políticos y alianzas secretas. El crujido leve de la madera bajo sus pies anuncia su paso, y usted mantiene el pulso calmado, midiendo cada respiración para evitar delatar su presencia. Allí desembocan escaleras en espiral, de peldaños gastados por siglos de pisadas apresuradas, suben hacia galerías olvidadas o bajan hacia criptas diminutas donde solo el eco, y tal vez el murmullo del viento exterior, rompe el silencio. 2. El uso clandestino, de amantes y mensajeros. En la penumbra controlada de estos corredores, florecieron relaciones que jamás habrían sobrevivido a la luz del día. Amantes furtivos, ansiosos por un instante robado, se encontraron tras una puerta secreta, el roce de un vestido, un suspiro apenas audible, y luego, el velo de la noche intacto. Imagínese al joven mariscal de campo, influido por las intrigas de la corte, confiando un mensaje crucial a un sirviente leal. Con paso medido, el mensajero recorre esos túneles hasta una sala apartada, donde una rendija deja pasar un rayo de luna. Allí entrega un papel sellado con cera real, palabras que cambiarán destinos y equilibrarán poder. La ausencia de adornos en estos pasadizos contrasta con el boato exterior. El silencio, en sí mismo, se convierte en una forma de glamour discreto. Solo los iniciados conocen este escenario íntimo de conspiraciones y pequeñas traiciones. 3. Descubrimientos modernos y ecos del pasado. Con el paso de los siglos, arqueólogos e historiadores han afilado su curiosidad hacia estos recovecos. Durante una restauración en el ala norte, se descubrió un tramo sellado tras un tapiz pesado, un cuarto diminuto con grafiti casi ilegibles trazados en carbón, con palabras quejumbrosas o reivindicativas. Ecos de un sirviente cansado de la indiferencia aristocrática. Allí también hallaron objetos pequeños, una llave oxidada, restos de cera de vela y migas apolilladas de un bocadillo olvidado. Estos vestigios, por sencillos que parezcan, nos hablan de vidas anónimas que caminaron en la penumbra, dejando huellas mínimas pero llenas de significado. Imagine a los investigadores, con linternas punteando la oscuridad, deslizando pinceles suaves sobre el polvo acumulado, revelando así inscripciones que relatan anécdotas cotidianas. La señora Duberry me reprendió por tardar o hoy la campana sonó 2 veces, signando la desgracia. Cada palabra recuperada nos acerca un poco más a esos corazones silenciosos. 4. La etiqueta no escrita y el secreto compartido. Incluso entre los privilegiados, la existencia de estas vías subterráneas estaba reglada por normas tácitas. Solo los más cercanos al rey o a los ministros más poderosos podían atravesar esos recintos.
Y jamás, bajo ninguna circunstancia, se debía mencionar en los salones principales la presencia de estos corredores. Imagine el acto casi ritual de arrodillarse ante un panel, pronunciar una palabra de contraseña susurrada al oído de la piedra y sentir cómo el muro se desprende en silencio. Esa complicidad entre la madera y el ser humano era un pacto mudo. Quien accedía, adquiría la responsabilidad de guardar el secreto. El resto de la corte continuaba su vida de espejos y protocolos, ignorante de la red subterránea que mantenía viva la posibilidad de lo impronunciado. Así, el palacio brillaba con esplendor en la superficie, mientras, bajo la superficie, los muros susurraban sus propios relatos, tan suaves como los pasos de un sirviente deseando pasar inadvertido. Y mientras abandona estos pasillos en su imaginación, vuelva lentamente a los salones iluminados, sintiendo el contraste entre el bullicio dorado y el silencio secreto. Respire hondo, deje que el eco de los susurros se diluya en su mente, y, cuando esté preparado para conocer el otro lado de la moneda, el brillo de la aristocracia en toda su ostentación. Ahora, alejándonos de los pasadizos sombríos y los deberes invisibles, elevamos la mirada hacia los salones más deslumbrantes. Imagine un mundo donde cada mañana es una oportunidad para impresionar, donde la seda susurra al caminar, el perfume flota en el aire como una promesa, y una sonrisa mal colocada puede marcar el principio del fin. Esta era la vida de la élite cortesana de Versalles, una existencia lujosa, sí, pero tejida con reglas invisibles y juegos sociales constantes. Brillante por fuera, tensa por dentro. Una coreografía perpetua de gestos delicados, frases medidas y alianzas precarias. 1. El ritual del vestuario y la guerra del estilo. Cada jornada comenzaba con la gran pregunta no escrita, ¿qué me pongo hoy para ser visto, pero no imitado? En la corte de Luis XIV, la moda no era solo estética, sino política. Vestirse bien era tan vital como saber inclinar la cabeza con el ángulo exacto. Imagine a una dama de compañía, rodeada de doncellas que le ajustan un corsé bordado con hilos de plata, mientras su peluquero arma una torre de rizos y plumas. El calor de la peluca, el roce del encaje en la piel y el leve temblor de sus manos mientras sostiene el espejo, todo habla de una tensión dulce. No hay espacio para el descuido. En la sala de los espejos, el desfile es silencioso, pero cada mirada dice más que 1000 palabras. El color de una cinta, la longitud del dobladillo, incluso el olor de la fragancia elegida pueden elevarte o destruirte. Todo se observa. Todo se interpreta. 2. Banquetes, dulces fríos y conversaciones envenenadas. A media tarde, entre paseos por los jardines y audiencias, llegaba el momento más esperado, los banquetes de la élite. Mesas de roble tallado repletas de frutas exóticas, caza horneada en masas de hojaldre dorado, y en ocasiones, sorbetes helados traídos desde cuevas subterráneas. Un lujo frío, servido en tazones de plata. Pero mientras los tenedores rozaban platos finos, las palabras eran más filosas. La conversación era un arte sutil, donde una broma podía significar una burla velada, y un cumplido, una amenaza disfrazada. Nadie hablaba en voz alta de política, pero todos insinuaban lo que sabían. Un gesto hacia el plato del otro, una leve inclinación de cabeza, y el rumor ya había comenzado. Imagine a los asistentes intentando mantenerse en equilibrio, no destacar demasiado, no quedarse atrás. Una cuchara más llena, una carcajada mal cronometrada, y podrías desaparecer de las invitaciones siguientes sin explicación alguna. 3. Jardines, paseos y la coreografía del poder. Los jardines de Versalles eran más que simples áreas de recreo, eran escenarios cuidadosamente diseñados para mostrar y ver sin parecer que se está observando. Entre esculturas, senderos rectos y fuentes danzantes, se tejían alianzas, se deslizaban confidencias, se fingían encuentros casuales. Imagine el sonido suave de zapatos deslizándose sobre grava blanca. Una pareja conversa sobre música mientras intercambia mensajes cifrados. Dos hombres caminan paralelos pero sin tocarse, hablando de clima mientras acuerdan una estrategia política. Las pérgolas ofrecían sombra,
y la excusa perfecta para apartarse de los oídos atentos. Todo era coreografiado, el ángulo del sol sobre el rostro, la forma de sujetar un abanico, incluso el silencio era parte del guión. 4. El miedo a caer y el precio del favor real. Aunque parecía una vida envuelta en terciopelo, cada miembro de la élite vivía bajo una presión constante, el miedo de caer en desgracia. Un comentario malinterpretado, una indisposición que impedía asistir al lever del rey, o incluso un vestido demasiado parecido al de una duquesa influyente, y todo podía perderse. El favor real era una lámpara que iluminaba con fuerza, pero su luz podía alejarse sin previo aviso. Y cuando eso sucedía, el descenso era implacable. De los salones principales a una habitación olvidada, de la invitación diaria al silencio de la exclusión. Imagine a un noble despertando un día y dándose cuenta de que nadie lo mira igual. Su nombre no aparece en la lista de comensales. Su presencia ya no se menciona. Y entonces comprende que ha sido apartado, como una flor marchita en un ramo aún fresco. Así terminamos este paseo por las alturas doradas de Versalles. Un mundo de belleza ensayada, de lujos cargados de tensión y de gestos tan medidos como los pasos de un bailarín sobre hielo delgado. Una vida donde todo lo que brilla, también pesa. Respire hondo. Deje que la imagen de estos pasillos perfumados se disuelva suavemente en su mente. Y ahora, cuando esté listo para dejar atrás este tiempo, cerraremos juntos el viaje con una conclusión serena. Y ahora, mientras el último eco de los pasos dorados se disipa, es momento de dejar que el telón de terciopelo caiga con lentitud. Cierre los ojos, si aún no lo ha hecho. Sienta el peso de la historia posarse suavemente sobre su pecho, no como una carga, sino como una manta tibia hecha de siglos dormidos. Versalles, ese nombre que evoca espejos infinitos y fuentes danzantes, era también un escenario de silencios pesados, miradas medidas y rutinas invisibles. Un palacio diseñado para deslumbrar y para controlar. Hemos recorrido sus sótanos helados y sus corredores ocultos. Hemos sentido la textura de un paño empolvado, el aroma ácido del sudor disimulado bajo perfume caro, el susurro de un secreto dicho entre jardines geométricos. Hemos conocido al rey que brillaba tanto que oscurecía todo a su alrededor y a quienes, atrapados en su órbita, vivían entre el deseo de acercarse y el temor de arder. Versalles no fue solo arquitectura. Fue una máquina de control sutil. Una jaula de oro donde incluso los pájaros más bellos olvidaban cómo volar. Y sin embargo, entre la rigidez del protocolo, las reglas implacables y los rituales diarios, también late algo profundamente humano, la necesidad de pertenecer, el miedo al olvido, la búsqueda constante de aprobación. Tal vez, al final, todos en Versalles, desde el sirviente que recogía el orinal hasta la duquesa que sorbía sorbetes perfumados, compartían una misma certeza callada. Que el brillo, también duele. Mientras regresa a su presente, envuelto en sábanas cómodas y bajo un techo que no exige reverencias, respire profundo y agradezca la simple libertad de ser anónimo. De no tener que complacer a un rey. De dormir cuando quiera. Cierre este viaje con calma. Permita que la historia siga hablándole en susurros mientras se desliza, sin prisa, hacia el descanso. Buenas noches. Y que los muros de Versalles, esta vez, no susurren, sino que guarden silencio por usted.